les bendiga a todos. Qué gusto nuevamente poder saludarlos y permitirme ingresar en el ambiente donde cada uno de ustedes se encuentran para compartir la escuela dominical del día de hoy. Estoy contento y cargado de ganas de poder sembrar una palabra en cada uno de sus corazones. Sin duda ha sido un hermoso tiempo el que hemos estado viviendo cada día domingo en estas 15 clases ya que llevamos, 16 con la del día de hoy, al apartar un tiempo para aprender de las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas. Mi pastor Gabriel y mi pastora Aureliana les envían un cariñoso saludo que seguramente están tan atentos como usted para poder participar en este hermoso tiempo. El título de la clase del día de hoy dice Sintiendo como mi prójimo, parte 1. Y la lectura bíblica se encuentra en Lucas 7, versículo de 11 al 17. El texto clave se encuentra en Lucas 7, versículo 13. Y le doy lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud le seguía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el fétro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y el texto clave dijimos que se encontraba en Lucas 7:13, que dice: Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Los puntos que veremos en la clase de hoy son dos. El primero de ellos es un consejo especial y el segundo es ejemplos bíblicos de empatía. Y quiero pedirle a nuestro hermano Pedro del local de Bellavista si nos puede ayudar a leer el objetivo de la clase del día de hoy. Amén, hermano Daniel. El objetivo de la clase dice lo siguiente: la presente clase pretende que durante su desarrollo y al final de ella podamos repensar la manera en que estamos viviendo y resolviéndonos para con nuestro prójimo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Pedro. Al escuchar el objetivo, quiero que pensemos en una pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta para con nuestro prójimo? Porque el objetivo que acaba de leer nuestro hermano Pedro decía que debemos repensar la manera en que estamos viviendo y desenvolviéndonos con nuestro prójimo. Veamos qué nos dice la introducción de esta clase. No sé si nuestra hermana Eugenia nos puede ayudar a leer la introducción de esta clase. Amén, hermano Daniel. La introducción dice así: la empatía es un concepto que se ha utilizado en demasía durante el último tiempo. Como sociedad estamos carentes de empatía. Se nos dificulta ponernos en el lugar del otro. Nuestra cotidianidad, mayormente individualista, no permite sentir como siente nuestro prójimo, tanto para bien como para mal. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Eugenia. Bien, como ella decía en esta introducción, estamos carentes de empatía. Se nos dificulta ponernos en el lugar de otro debido a nuestra individualidad. Sigo pensando en la pregunta que hice hace un momento. ¿Cuál es nuestra respuesta para con nuestro prójimo? ¿Somos indiferentes? ¿Nos sensibilizamos? ¿Nos quedamos mirando con impotencia? ¿Nos encogemos de hombro? ¿O somos movidos a la acción? A dar auxilio, a acompañar y dar esperanza a aquellos que sufren en silencio, incapaces de reconocer su necesidad de ser ayudados? ¿Será que nos disponemos a poner nuestras manos a la obra,
hacia aquellos que pegan un grito desesperado de frustración, de impotencia ante realidades físicas o emocionales que les aplastan por completo y que no saben cómo manejar. Empatía. ¿Ya se ha dado cuenta que de esto tratará toda la clase del día de hoy? Y en el desarrollo de la clase parte diciendo, ¿pero qué es empatía? No sé si alguno de ustedes pudiera decirme qué entiende por empatía. ¿Mi hermano Eduardo? ¿Sí? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo del local de Biluco, que también está conectado con esta clase del día de hoy. ¿Nos puede explicar en breve, amado hermano, qué entiende usted por empatía? Amén, mi hermano Daniel. Bueno, la definición que tenemos nosotros de empatía es colocarnos en el lugar del otro. Ahora, ¿qué es lo que es realmente la empatía? Y a través de un ejemplo bien práctico que Jesús nos enseña o que Dios nos enseña a través de un mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra o ahí se define lo que es empatía. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso significa tomar el lugar del otro, ponerme en el lugar del otro. Eso significa, mi hermano Daniel, que cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene alguna necesidad, no solamente yo prestarle la ayuda, sino que sentir el dolor que el otro está sintiendo producto de un problema, producto de una enfermedad, producto de una situación que para él sea demasiado complicada. Eso es la definición de empatía. Y eso fue el ejemplo práctico y bíblico que Jesús nos enseñó a través de cada situación que él vivió cuando ayudó a su prójimo. Amén, mi hermano Daniel. Amén. Muchas gracias, mi hermano Eduardo. Gracias por esta definición que nos ha dado. Una gran verdad decía nuestro hermano Eduardo sobre la empatía cristiana. Decía, es sentir y mirar a los demás con los ojos de Jesús, siguiendo el ejemplo práctico de él. Poder reaccionar ante todo aquello que no me involucra, que no me afecta, que no es mi asunto, que no está en mis manos, es a lo que llamamos empatía. Es ponernos en los zapatos de los demás y tratar de comprenderlos y ayudarlos. Eso es empatía cristiana. Hablamos de empatía cristiana dado que es diferente a la mundana. En la empatía del mundo no está Dios. Es solamente una técnica para entender a las demás personas. En la empatía cristiana, el motor para la comprensión es el amor. Y entendido no como un sentimiento, porque como sentimiento no existe. Si fuera un sentimiento sería muy errático, muy antojadizo, muy circunstancial, diferente. Y es justamente esto es lo que caracteriza al amor del mundo. Debemos de entender entonces que el amor es una determinación y que esta existe solamente en Dios. Solamente Él puede poner en el corazón del hombre, de la mujer, una capacidad tal de morir por los demás, de dar sin esperar nada a cambio, de entrega aún cuando la persona es ajena a nosotros, o peor aún cuando es nuestra enemiga. Dios determinó amarnos desde antes de la fundación del mundo, de manera que no nos ama por lo que somos o por lo que hacemos o por donde nos encontramos o por lo que tengamos. Simplemente nos ama porque Él es amor. Y en su voluntad soberana, su gracia y misericordia determina amarnos. Y es en ese amor de Dios derramado en nuestros corazones que nosotros también podemos determinar amar a las demás personas y con ello ejercitar la empatía cristiana. Será en ese amor, amado hermano, que podremos ponernos en los zapatos de los demás de manera especial cuando alguien llega a nosotros en busca de ayuda. Hay que pensar cómo nos sentiríamos en los pies del aconsejado e identificarnos con su problema. Esto es mirar con compasión como lo hizo Jesús. Al consejero bíblico le mueve la compasión por los demás. Jesús
es el mejor ejemplo de ellos. Más adelante veremos esto en profundidad. El primer punto dice un consejo especial. Tal como dijimos anteriormente, si bien el vocablo empatía no lo encontramos textual en la Biblia, el apóstol Pedro aconsejó a los cristianos que siguieran compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal y siendo compasivos. Pedro aconsejó a los cristianos que siguieran desarrollando empatía cristiana. Pero ¿cómo desarrollar empatía? Es la gran pregunta. Teniendo como modelo al Señor Jesús, nos será muy fácil determinar cómo hacerlo. No olvidemos que nuestra norma de vida y autoridad son las Escrituras. Y lo hemos venido enseñando en cada escuela dominical del día domingo. Y a la luz de ella debemos aprender a ayudar a los demás. Jamás será esa ayuda en base a nuestra experiencia ni en base a lo que yo pienso o creo. Será como lo dice la palabra que lo debemos hacer. Nuestra empatía está en sensibilizarnos ante el dolor ajeno y ponernos en su lugar, como decía nuestro hermano Eduardo hace un momento. Y esa sensibilidad nos debe llevar a buscar la ayuda en el consejo del Señor. Nuestra empatía, amados hermanos y amadas hermanas, nace de ver al otro como si fuera alguien cercano. Considerar a los demás como si fuese un ser amado y tratarlo como si fuera uno de nuestra propia familia ayuda a nuestra capacidad de comprensión y sensibilidad. Primera de Timoteo 5:1-2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. Es hermosa la instrucción que nos da el apóstol Pablo. Nos exhorta a ver a los demás con los ojos del amor filial. Al anciano verle como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. Si así lo hacemos, podremos solidarizarnos con su dolor, con sus situaciones de vida que demandan nuestra atención. Y podremos ayudarle con el amor del Señor. Un amor que no escatima tiempo, un amor que no escatima esfuerzo ni recursos. Podremos darnos incondicionalmente y ser instrumentos en manos de Dios para la restauración de vidas. Sea que conozcan al Señor y más aún si son personas muertas en sus delitos y pecados, personas sin esperanza de vida. A ellos llegaremos con el amor, con la esperanza que solo se encuentra en el Evangelio de verdad. La empatía, amados hermanos, también nos lleva a darnos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La empatía expresada en este versículo que acabamos de escuchar nos lleva a dos cosas que debemos cuidar. Primeramente, nos exhorta a restaurar con mansedumbre al hermano que ha sido sorprendido en pecado. Nos manda a sensibilizarnos ante las dificultades y limitaciones que nuestros hermanos tienen para luchar contra la destrucción del pecado. Y segundo, nos exhorta a considerarnos a nosotros mismos y saber que también podemos ser tentados y ser presas del pecado. Reconocer esto nos ayuda a la empatía, porque nos podremos ver como en un espejo y así comprender la urgente necesidad de dejarnos ayudar. Con estos dos principios bíblicos podemos avanzar en nuestra empatía cristiana, ver a los demás con el amor filial y considerar que podremos ser nosotros los que vivamos esa situación que hoy viven muchos de nuestros hermanos. Quiero que allí donde se encuentra, amada hermana y amado hermano, hagamos un ejercicio en relación a cómo practicar la empatía cristiana.
Les daré algunas sugerencias para mostrar compasión. Es una especie de patrón bíblico en el que podemos medir nuestro nivel de empatía hacia nuestro prójimo. Primera sugerencia del patrón bíblico. ¿Le ha dicho que se preocupa por ellos? Es indispensable mostrar preocupación, interés y amor por los demás. Es una forma de ser cristocéntrico. De no hacerlo así, vivimos ocupados exclusivamente de nosotros y con ello viviendo en idolatría, pues el centro de nuestra vida seremos nosotros mismos. Mostrar amor por los demás, sobre todo si no son de nuestra familia y más aún si ni siquiera son cristianos, es una forma de dar testimonio del señorío de Cristo en nosotros, de madurez cristiana y de tener una vida fructífera. Vivir con empatía cristiana es una forma de ocuparnos de la obra del Señor, de expandir el reino de los cielos y cumplir con la gran comisión que se nos ha encomendado. Es la forma más maravillosa de expresar el amor de Cristo. Segunda sugerencia, ¿ha orado con ellos y por ellos? La oración, amados hermanos, es un recurso divino. Lo decía nuestro hermano Enrique en la clase pasada. Recurso divino puesto en nuestras manos para ayudarnos a crecer espiritualmente. Pero debemos reconocer que esa oración ha de ser una intercesión por los santos del Señor. Es una oración que no se queda centrada en mis necesidades y en las de mi casa, en las de mi familia. Debemos aprender a orar por todos los santos y por aquellos que han de llegar a los pies del Señor, para que sepan que en el amor del Señor estamos intercediendo para que la gracia y misericordia divina los alcance. Tercera sugerencia, ¿se ha regocijado y entristecido con ellos? Esto es acción y esto es empatía. Significa que no me he quedado diciendo, oh pobrecito, que Dios le ayude, mientras me cruzo de brazos. Al contrario, hemos llorado con los que lloran. Hemos estado a su lado, hemos acompañado, hemos servido de soporte físico y emocional. Pero también en esa empatía hemos vencido todo egoísmo y envidia cuando nos gozamos con los que se gozan. Y aprendemos a disfrutar el bienestar y progreso de nuestro hermano, sabiendo que la gracia y misericordia del Señor nos alcanza a todos. Cuarta sugerencia, ¿ha tenido gracia al hablar con ellos? Hablar con los demás también requiere empatía, pues hay momentos que la necedad del corazón nos lleva a pensar que es mejor abandonar, o genera tal desilusión en nosotros que empezamos a maltratar a nuestro aconsejado. Le hablamos tan fuerte que les causamos más daño. Debemos aprender a ser misericordiosos con nuestras palabras, sabiendo cómo responder a cada uno con paciencia, bondad, de manera amena y de buen gusto, sin lastimar ni ofender, dando esperanza y sabiendo que el Señor, por sobre todas las cosas, hará el resto. Quinta sugerencia, ¿ha seguido amándolos y aceptándoles aunque hayan rechazado el consejo? Serán muchas las ocasiones, amados hermanos, en que canalizaremos todos nuestros esfuerzos para ayudar a alguien, pero todo será infructífero. Nos oirán, pero no nos escucharán. Dirán que sí, pero harán todo lo contrario a lo aconsejado. Y aún así, les miraremos y le amaremos, tal como lo hizo el Señor Jesús con el joven rico. Escuche bien, donde nuestra mano y consejo no logran llegar, allí llega la mano del Señor, de manera que aprendemos a hacer lo nuestro, lo que a nosotros nos toca, y dejaremos los resultados al Señor. Él es dueño de la mies y Él sabe cómo conduce a los suyos. Sexta sugerencia, ¿los ha perdonado por cualquier cosa incorrecta que han hecho? Esta acción es indispensable si queremos actuar con empatía y amor, con compasión para aquellos que necesitan de nuestro consejo y ayuda.
de manera especial para no predisponernos y actuar con un interés genuino hacia los demás. No se nos olvide que en la vida cristiana lo importante jamás será qué tan bonito hablamos, qué tan bien recitamos las escrituras, en especial nosotros los profesores, o qué tan convincente podemos ser. Lo importante en la vida cristiana es nuestro testimonio. Si nuestro consejo es perdone hermana, perdone hermano, lo primero que debemos hacer nosotros es testificar perdón. La séptima sugerencia y última dice, ¿ha estado dispuesto a suplir cualquier necesidad física si fuera necesario? El amor cristiano, amados hermanos, no es lástima. Ese amor es compasión. La empatía cristiana exige compasión. La necesidad de nuestro prójimo debe llevarnos a desprendernos de todo tipo de recursos que él requiera. Y no le hablo solo de bienes, sino también de tiempo y de esfuerzo. La compasión es un dolor en nuestras entrañas que no nos deja quietos y que nos hace actuar a favor de nuestro prójimo. Y si en nosotros está la capacidad económica para ayudar, debemos poder hacerlo, pues de lo contrario somos idólatras. El gran tesoro de nuestros corazones serán los bienes materiales que tengamos. Que el Señor nos ayude a poner a disposición de la obra del Señor todo cuanto tenemos, teniendo la certeza que Él suplirá todas nuestras necesidades. Sé que estas sugerencias serán de gran ayuda para usted, tal como el siguiente punto que vamos a ver. Punto número 2 dice ejemplos bíblicos de empatía. Nuestro principal modelo de empatía es nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Dios siempre ha sentido el dolor que siente su pueblo. Es más, no solo es capaz de empatizar con nuestras angustias y dolores, sino que también está al pendiente de ellas. Del mismo modo a Jesucristo le importan los sentimientos y el dolor de los demás. Recordemos el episodio en que sana a un sordomudo, lo lleva aparte y realizó el milagro que el hombre tanto esperaba. En otra ocasión puso sus ojos en una viuda de la ciudad de Naín, que es la lectura que acabamos de leer al principio, que lloraba desconsolada a su hijo único, que estaba muerto. Sintió en su corazón el dolor que embargaba a la mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores, devolviendo a su hijo a la vida y entregándoselo a la mujer. Otro ejemplo lo encontramos en el apóstol Pablo, quien aprendió a hacer suyo el sufrimiento y los sentimientos de los demás. Parte diciendo este segundo punto, nuestro principal modelo de empatía es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 9, 35, 38, lo apunté acá, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La empatía del Señor le lleva a ver con compasión a las multitudes desamparadas y dispersas. Esa misma empatía le lleva a recorrer ciudades y aldeas enseñando el glorioso evangelio, sanando enfermedades y de manera especial a orar para que el Padre mande obreros a su mies. Su empatía le lleva a ver a la viuda con compasión y a decirle no llores, porque él iba a demostrar su amor hacia ella devolviéndole la vida a su hijo único, como nos decía la lectura bíblica al principio. Su empatía lo lleva a ver las lágrimas de sus amigos y a compadecerse de ellos. Esa compasión la expresa por medio de sus lágrimas al ver cómo el pecado destruye la vida de las personas. Pero su compasión se magnifica al resucitar a Lázaro y pronunciar uno de los yo soy del Señor. Cuando dijo yo soy la resurrección y la vida.
Juan 11, 33, 35 nos dice que Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice: y Jesús lloró. Jesús, amados hermanos, nos ha modelado la empatía. Él nunca se mostró ajeno al dolor de otro. Nunca fue indiferente a la necesidad del hombre. Nunca pasó de largo pensando: este no es mi problema. Ya sea que la gente se acercara a Él en busca de ayuda, o ya fuera que la gente en silencio sufriera y aceptara su dolor, el Señor siempre respondió. Dio respuesta al que la buscaba y ofreció respuesta al que creyó que no la necesitaba, como el caso de la viuda de Naín. De igual forma, todos los que somos llamados cristianos debemos estar atentos ante la necesidad de un mundo caído, ante la destrucción de un pecado que no se reconoce, ante el silencio de un corazón que enmudece y ante el grito de un corazón que se desnuda. El llamado de la escuela de hoy, amados hermanos, es a tener empatía. La conclusión de la clase de hoy dice: ¿de qué manera nuestra vida impresiona a los demás al mostrar bondad y compasión por otros? Al igual que el apóstol Pablo, ¿seríamos capaces de dejar a un lado nuestras necesidades personales con tal de traer alivio y esperanza a los demás? Hemos llegado al término de esta escuela, pero quiero terminar diciéndole que la empatía cristiana, amada hermana y amado hermano, es una demanda para todo creyente comprometido con la expansión del Evangelio. Es un testimonio de madurez espiritual y es la expresión de una vida nueva, transformada y fructífera. Aunque el mundo le diga a usted que no debe involucrarse emocionalmente con el prójimo necesitado, la Biblia dice que hay que involucrarnos emocionalmente. Esto no quiere decir involucrarnos sentimentalmente poniendo en juego nuestros sentimientos. Debemos compartir la carga de nuestro hermano tratando de comprender sus sentimientos, poniéndonos en el lugar de él. Y por supuesto, sin quitarle la responsabilidad a la persona. Recordemos la exhortación que nos hacen las Escrituras. Y lo señalaba en una parte del primer punto: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta gran enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por habernos enseñado, instruido, Señor. Al leer, bendito Dios, al escuchar tu palabra, Señor, nos hace tanto eco en nuestras vidas, Señor. Cuando nos dice: acordaos de los enfermos como si estuvieras en su propio cuerpo, de los que están encarcelados como si estuvieras encarcelado juntamente con ellos, Señor. Al meditar en esta palabra, Señor, tan grande que nos das, nos hace pensar en que nos faltan tantas cosas, Señor, pero queremos, Señor, adquirirla. Necesitamos las herramientas, necesitamos ser más como tú, Padre. Por eso te pedimos la ayuda para que tú nos instruyas cada día, Señor. Gracias por estas escuelas, por estas enseñanzas durante la semana, Señor, que nos das. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra y a no ser tan solamente oidores, sino hacedores de ella. Bendice a cada hermana, a cada hermano, a cada familia que ha apartado este tiempo, Señor, para poder aprender de ella, Señor. Ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo traiga vida a sus corazones, a sus hogares, a sus vidas, Señor, para que cada día podamos ser más como tú. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén.